Imagina por un momento que todo en lo que alguien cree, todo lo que da por sentado, se tambalea con una simple acción, una respuesta inesperada, una calma imperturbable en medio del caos. No es magia ni suerte, es el dominio absoluto de la mente. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará la lógica de quienes te rodean, sino que les hará cuestionar sus propias certezas. Hoy exploraremos el secreto estoico que convierte cualquier situación en una ventaja y desarma incluso al más incrédulo. ¿Estás listo para sorprender y sembrar la duda en quien menos lo espera? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El impacto de tu ausencia. El ser humano tiende a dar por sentado lo que tiene hasta que lo pierde. Es la naturaleza del apego, del hábito, de la familiaridad. Mientras estás presente, mientras te esfuerzas, mientras das, todo parece normal, incluso predecible. Pero cuando te vas sin ruido, sin confrontaciones, sin intentos de hacerte notar, tu ausencia se convierte en una sombra imposible de ignorar. No porque tú lo busques, sino porque el vacío que dejas habla por sí mismo. Es fácil reemplazar una presencia superficial, pero es imposible olvidar una conexión real. La ironía es que muchas veces quienes nos rechazan o nos subestiman creen que pueden seguir adelante sin mirar atrás. Pero con el tiempo descubren que ciertos espacios no pueden ser llenados con cualquier cosa. Intentarán distraerse, buscarán nuevos estímulos, llenarán su vida con ruido, pero en los momentos de silencio, cuando nadie está viendo, cuando no hay distracciones, sentirán la diferencia. No te extrañarán por lo que hiciste, sino por lo que eras. No porque los necesites, sino porque se darán cuenta, demasiado tarde, de lo que realmente significabas. La ausencia es más poderosa que cualquier discurso, que cualquier intento de explicación o demostración. Porque el vacío deja espacio para la imaginación, para la incertidumbre, para la duda, y en esa duda tu imagen crece. No porque te hayas convertido en alguien distinto, sino porque ya no estás ahí para demostrar quién eras. La mente humana tiende a idealizar lo que no puede tener, a magnificar lo que ya no está disponible. Y es ahí donde el verdadero impacto de tu desaparición comienza a tomar forma. No es un juego, no es una estrategia para manipular, es simplemente entender que el verdadero valor de alguien no se demuestra con presencia constante, sino con la calidad de lo que dejó atrás. La gente no extraña a quien se arrastra, a quien implora, a quien se aferra. Extrañan a quien supo irse con dignidad, a quien desapareció sin rastro, a quien nunca trató de aferrarse a una situación que ya no le pertenecía, porque en ese desapego hay fuerza, hay seguridad, hay algo que no puede ser ignorado. Cuando decides no estar, no necesitas hacer nada más, no necesitas enviar señales, no necesitas recordatorios, simplemente sigues adelante con tu vida, dejando que el tiempo haga su trabajo. Porque el tiempo tiene una forma curiosa de hacer que la gente valore lo que una vez tuvo. Lo que hoy parece irrelevante, mañana se vuelve una pregunta sin respuesta. Lo que hoy parece fácil de soltar, mañana se convierte en una ausencia difícil de llenar. Y para cuando lo notan, para cuando lo entienden, ya es demasiado tarde. No estar es una prueba de poder personal, porque implica soltar sin miedo, sin dudas, sin necesidad de ser visto. Significa confiar en que tu valor no depende de la atención que recibas, sino de la huella que dejas. Y esa huella no se puede forzar, no se puede pedir, simplemente sucede. Porque quien de verdad impacta la vida de otro no necesita permanecer para ser recordado. Su sola ausencia se convierte en un recordatorio constante de lo que una vez fue y de lo que nunca podrá ser reemplazado. El que sabe irse sin resentimientos, sin reclamos, sin explicaciones innecesarias, es quien más se queda en la memoria.
porque el mundo está lleno de personas que buscan cerrar puertas con ruido, con dramatismo, con la necesidad de ser reconocidas. Pero el estoico entiende que el verdadero cierre no se da con palabras, sino con hechos. Y el mayor hecho de todos es aprender a irse cuando es necesario, sin mirar atrás, sin esperar nada, con la certeza de que la vida siempre pone las cosas en su lugar. Número 2. Desvanecerse con elegancia. La ausencia tiene más peso que la presencia. Cuando alguien te rechaza, lo primero que espera es verte intentando recuperar su atención, luchando por demostrar tu valía, buscando una manera de no desaparecer de su vida. Pero cuando eliges irte, sin dejar rastro, sin drama, sin explicaciones, sin el más mínimo intento de mantener una conexión, rompes completamente ese guión. Creas un vacío que no pueden llenar, y ese vacío se convierte en el eco de tu presencia. No porque sigas ahí, sino precisamente porque te has ido por completo. La mente humana odia los vacíos, los rechaza, busca respuestas, y ahí es cuando el que pensó que tenía el control comienza a perderlo. Desaparecer con elegancia no es un acto de venganza ni una táctica manipuladora. Es un acto de poder, de autosuficiencia, de dominio sobre ti mismo. No se trata de bloquear a alguien en redes sociales para demostrar algo ni de hacer escándalo al irte. Se trata de convertirte en un fantasma en el mejor sentido de la palabra. Una presencia imposible de rastrear, una energía que no deja huellas. Sin indirectas, sin despedidas dramáticas, sin pequeños intentos de llamar la atención. Simplemente sigues con tu vida como si nada hubiese pasado, porque en realidad nada pasó. Quien te rechazó no ha perdido nada, pero tampoco ha ganado, y esa sensación de vacío será el recordatorio de que tú nunca dependiste de su aceptación. El que se queda intentando mantener una conexión artificial solo prolonga su sufrimiento. Sigue atado a la ilusión de que en algún momento todo cambiará. Pero el estoico sabe que lo que no puede controlar no merece su energía. Sabe que el tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo en quienes no lo valoraron. Y sobre todo, sabe que la mejor respuesta a un rechazo es la indiferencia absoluta. Cuando te conviertes en un misterio, en una historia sin final, en una ausencia sin explicaciones, dejas una marca imposible de borrar, porque lo que no se explica, lo que no se resuelve, lo que no tiene conclusión, sigue dando vueltas en la mente de quien lo experimentó. La ironía es que cuando te vas sin dejar huellas, quien te rechazó comienza a crear su propia versión de los hechos, empieza a llenar los vacíos con recuerdos, con hipótesis, con preguntas sin respuesta. Y esas preguntas se convierten en el verdadero peso de tu ausencia. Porque el ser humano siempre quiere cerrar los círculos, necesita una conclusión para sentirse en control. Pero cuando tú decides irte sin ofrecer esa conclusión, sin siquiera mostrar interés en dar una, creas un enigma. Y ese enigma te hace más presente que cualquier intento de permanencia. La mayor parte de las personas no entiende el poder de desaparecer. Siguen atrapadas en la necesidad de ser vistas, de ser escuchadas, de asegurarse de que el otro sabe lo que sienten. Pero el estoico no busca reconocimiento, no necesita que el otro sepa que está bien, no necesita validar su propio valor a través de la reacción ajena. Simplemente se aleja, sin ruido, sin despedidas, sin rastros. Y en esa desaparición total radica su mayor fortaleza. Cuando te vas sin dejar huellas, quien te rechazó no solo pierde la oportunidad de volver a ti, sino que pierde la certeza de saber quién eres realmente. La imagen que tenían de ti se vuelve borrosa, imprecisa, inalcanzable, y cuanto más intenten recordar, más distorsionada se volverá su percepción. No tendrán respuestas claras, solo fragmentos, solo suposiciones, y en ese proceso terminarán creando una versión de ti más poderosa de lo que jamás imaginaste.
Lo más importante es que tu desaparición no sea forzada, sino natural. Que tu vida continúe sin necesidad de demostrar nada. Que cada paso que des sea una afirmación de que nunca dependiste de su aprobación. Y cuando eso suceda, cuando tu ausencia se vuelva irrefutable, la única persona atrapada en el pasado será quien te dejó ir creyendo que nunca te perdería. Número 3. Convertir el rechazo en tu aliado. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. El rechazo es un claro ejemplo de esto. Lo que a simple vista parece una derrota puede ser, en realidad, el inicio de una transformación interna que te fortalezca. Cuando alguien te dice que no eres suficiente, que no encajas, es fácil caer en el error de creerlo. Pero si miras más allá de la herida momentánea, te darás cuenta de que el rechazo es un filtro que te muestra dónde no perteneces y, lo más importante, hacia dónde debes dirigir tu energía. En lugar de dejar que el rechazo destruya tu autoestima, úsalo como una herramienta para construir una identidad más fuerte y una voluntad inquebrantable. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron rechazadas antes de alcanzar el éxito. Grandes escritores cuyos manuscritos fueron rechazados decenas de veces. Emprendedores que fracasaron antes de encontrar la fórmula correcta. Atletas que fueron descartados de equipos solo para volver más fuertes. Lo que todos ellos tienen en común no es talento innato, sino la capacidad de convertir el rechazo en un combustible poderoso. La diferencia entre quien se rinde y quien triunfa radica en la respuesta que dan al rechazo. Algunos lo toman como un veredicto final, mientras que otros lo ven como una oportunidad de superación. La clave está en desapegarte del deseo de ser aceptado. El estoico sabe que la validación externa es una trampa, porque pone el poder en manos de otros. Si tu felicidad depende de la aprobación de los demás, te convertirás en un esclavo de sus opiniones y vivirás en una constante montaña rusa emocional. Pero cuando aprendes a ver el rechazo como un maestro, entiendes que cada no es una invitación a mejorar, a refinar tu propósito y a redirigir tu camino. Marco Aurelio decía que la vida nos da exactamente lo que necesitamos para crecer, aunque no siempre en la forma en que lo deseamos. Si alguien te cierra una puerta, quizás es porque estabas tocando en el lugar equivocado. Cuando enfrentas el rechazo con una mentalidad estoica, algo curioso sucede. Dejas de temerlo. Ya no lo ves como una amenaza, sino como una brújula que te señala hacia una versión más fuerte de ti mismo. Ya no te lo tomas como algo personal, porque comprendes que el rechazo no siempre tiene que ver contigo. Puede deberse a circunstancias ajenas, a factores que no puedes controlar. Y aquí está la clave. Lo que no puedes controlar no debe afectarte. No eres dueño de las decisiones de los demás, pero sí de cómo reaccionas ante ellas. El rechazo no es una barrera, sino una oportunidad disfrazada. Es el universo eliminando caminos que no eran para ti, despejando el terreno para que construyas uno propio. En lugar de verlo como una maldición, comienza a verlo como un entrenamiento. Cada vez que alguien te dice que no, tienes la oportunidad de fortalecer tu resiliencia, de trabajar más duro, de encontrar soluciones creativas. Y lo mejor de todo, cuando dejas de temer el rechazo, empiezas a actuar con verdadera libertad. El rechazo te obliga a hacerte preguntas importantes. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo demostrarme a mí mismo que soy capaz? Y esas preguntas son esenciales para el crecimiento personal. Si nunca fueras rechazado, jamás sentirías la necesidad de evolucionar. Si todo saliera a la primera, la vida perdería su desafío y con ello su sentido. Por eso, en lugar de evitar el rechazo, búscalo. Atrévete a ponerte en situaciones donde puedas fallar, donde puedan decirte que no. Solo así aprenderás a endurecerte, a tomarlo con calma y a usarlo en tu favor. El momento en que dejas de temer el rechazo es el momento en que te liberas de la necesidad de aprobación.
Es ahí cuando comienzas a actuar por convicción y no por deseo de aceptación. Y lo más irónico es que, cuando finalmente alcanzas esa independencia emocional, las mismas personas que te rechazaron empezarán a mirarte con admiración. Pero en ese punto ya no necesitarás su reconocimiento, porque habrás entendido que tu verdadero valor nunca dependió de la opinión de los demás, sino de lo que hiciste con cada rechazo que recibiste. Número 4. La fuerza del silencio. El mundo está lleno de ruido, de personas que hablan sin pensar, que reaccionan impulsivamente, que necesitan ser vistas y escuchadas para sentirse validadas. Pero el verdadero poder radica en quien sabe callar y observar. No porque no tenga nada que decir, sino porque comprende que el silencio es una estrategia. Cada palabra dicha es una pieza entregada en el tablero del juego de la vida. Cuando hablas demasiado te vuelves predecible, vulnerable, fácil de manipular. Pero cuando aprendes a callar, te conviertes en un misterio, en una fuerza que los demás no pueden descifrar. Y es en ese enigma donde reside tu poder. Las personas están acostumbradas a reacciones inmediatas. Dices algo, ellos responden, actúas, ellos reaccionan. Es un ciclo de estímulo y respuesta que se repite una y otra vez. Pero cuando eliges no responder, rompes el patrón. Creas una pausa que los desconcierta, los obliga a cuestionarse. ¿Está enojado? ¿Está planeando algo? ¿Será que ni siquiera le importa? Y es en ese momento de duda donde la ventaja cambia de manos. Porque mientras ellos se desgastan intentando entenderte, tú observas en calma, analizando, aprendiendo, entendiendo sus debilidades. El silencio también es un escudo. No revelar lo que sientes te protege del juicio, de la manipulación, de la influencia de los demás. Cuando alguien te rechaza o te ataca, su objetivo es provocar una reacción en ti. Quieren que te defiendas, que te justifiques, que muestres tus emociones para poder usarlas en tu contra. Pero cuando no les das nada, cuando simplemente los miras y sigues con tu vida sin una sola palabra, se quedan sin armas. Porque la indiferencia es más poderosa que cualquier argumento. La indiferencia destruye el ego del otro, lo hace cuestionarse, lo deja sin el control que creía tener sobre ti. Hay un antiguo proverbio chino que dice: el que habla no sabe, el que sabe no habla. Los sabios de todas las épocas han entendido que el conocimiento no se demuestra con palabras, sino con acciones. Mientras la mayoría habla de lo que va a hacer, el estoico simplemente lo hace. Mientras los demás discuten y buscan validación, el estoico actúa en silencio, dejando que sus resultados hablen por él. La diferencia entre un hombre común y un estoico es que el primero necesita explicar su valor, mientras que el segundo deja que el tiempo lo revele. Cuando decides callar, no solo creas un aura de misterio, sino que también mejoras tu capacidad de observación. Dejas de hablar para escuchar, dejas de reaccionar para analizar. Y es en esa observación donde encuentras la ventaja. Descubres patrones en las personas, entiendes sus verdaderas intenciones, ves lo que otros pasan por alto, aprendes a leer el lenguaje corporal, los pequeños gestos, las pausas en su discurso. Y con esa información puedes actuar con precisión, con estrategia, con inteligencia. Porque la verdadera fuerza no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El silencio es la respuesta más poderosa cuando alguien te rechaza. No dar explicaciones, no pedir segundas oportunidades, no demostrar nada. Solo desaparecer y enfocarte en tu evolución. La ausencia tiene un poder que la presencia nunca podrá igualar. Cuando te retiras sin ruido, dejas un vacío que los demás no pueden llenar. Y ese vacío genera preguntas, dudas, incertidumbre, porque el ser humano teme lo desconocido, y nada es más desconocido que alguien que se rehúsa a explicar sus acciones. Al final, la vida recompensa a quienes entienden el poder del silencio. Porque mientras los demás desperdician su energía en discusiones inútiles, en demostrar su valía, en buscar validación,
El estoico usa ese tiempo para crecer. Mientras otros pelean por ser escuchados, el estoico se fortalece en la calma. Y cuando finalmente decide hablar, sus palabras tienen el peso de la sabiduría, el impacto de la reflexión, la fuerza de la experiencia. Y en ese momento, los que antes ignoraban su presencia, ahora escuchan en completo silencio. Número 5. Una transformación inexplicable. El verdadero cambio no se anuncia, se demuestra. Cuando decides evolucionar, el error más grande que puedes cometer es tratar de demostrarle a los demás que estás cambiando. Las palabras son fáciles, las promesas son aire, pero la transformación real es un proceso silencioso, casi imperceptible, hasta que se vuelve imposible de ignorar. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de convertirte en la persona que siempre debiste ser, sin la necesidad de reconocimiento. Mientras los demás siguen atrapados en el mismo ciclo de siempre, tú avanzas en una dirección que pocos pueden entender. La gente subestima lo que no puede ver. Si no anuncias tu progreso, asumirán que sigues siendo el mismo. Pero ahí radica la trampa. Cuanto más callado seas en tu evolución, más impactante será cuando finalmente lo noten. Porque el cambio no es algo que se dice, es algo que se siente, que se respira. No se trata de publicar cada pequeño logro, de buscar aprobación o de hacer que los demás vean lo mucho que has crecido. Se trata de construirte en silencio, con cada decisión, con cada sacrificio, con cada momento de disciplina que nadie ve. La sorpresa más grande que puedes darles a quienes te subestimaron es convertirte en alguien inalcanzable para ellos. No porque busques venganza, sino porque has crecido tanto que ya no habitan en tu mundo. La evolución real no solo cambia lo que haces, sino también lo que toleras, lo que aceptas, lo que permites en tu vida. Cuando te das cuenta de que ya no encajas en los lugares donde antes intentabas pertenecer, es ahí cuando has evolucionado de verdad. La ironía es que cuando ya no buscas validación, es cuando los demás empiezan a preguntarse qué pasó contigo. El secreto está en la constancia, en el esfuerzo silencioso, en la disciplina que nadie aplaude. Porque la gente solo ve los resultados, pero nunca el proceso. Solo ven la versión final, pero no las noches de esfuerzo, los sacrificios, las veces que estuviste a punto de rendirte, pero seguiste adelante. Y cuando finalmente apareces con una presencia completamente distinta, con una confianza que antes no tenías, con una tranquilidad que desarma a cualquiera, ahí es cuando el mundo se detiene y empieza a preguntar. El que antes te ignoró ahora se siente incómodo con tu seguridad. El que antes te rechazó ahora se pregunta en qué momento cambiaste. Pero ya es demasiado tarde, porque tu evolución no fue para demostrarles nada, fue para ti. Y cuando alguien evoluciona de verdad, ya no mira hacia atrás para ver quién lo está observando. Simplemente sigue su camino, dejando atrás a quienes nunca creyeron en él. El que necesita anunciar su transformación todavía no ha cambiado. El que busca reconocimiento por su crecimiento aún es prisionero de la validación ajena. Pero el que realmente ha evolucionado no necesita gritarlo. Se nota en su mirada, en su forma de moverse, en la paz con la que vive. Y lo más poderoso de todo es que esa paz desconcierta, porque cuando alguien cambia de verdad, el resto no sabe cómo reaccionar. La mayor sorpresa que puedes dar no es regresar a demostrarle a alguien que se equivocó contigo, sino crecer tanto que esa validación ya no te interese. En ese momento, la intriga se invierte. Ya no eres tú quien busca aprobación, ahora son los demás quienes se preguntan en qué momento dejaste de ser la persona que conocían. Y ese es el punto exacto en el que te das cuenta de que tu evolución fue un éxito. Número 6. La serenidad que incomoda. La calma es un arma poderosa porque desarma. Cuando alguien te rechaza o te menosprecia, lo que espera es ver las secuelas de su acción. Tristeza, desesperación, una reacción que confirme que logró afectarte. Pero cuando en lugar de eso encuentran a alguien en completa paz, su poder se desvanece.
No hay nada más frustrante para quienes querían verte caer que verte en equilibrio, avanzando como si nada hubiese pasado. Porque en ese momento se dan cuenta de que su influencia sobre ti no era tan grande como pensaban. Se enfrentan a una realidad incómoda, no eran tan importantes como creían. La verdadera tranquilidad no se puede fingir. No se trata de aparentar que estás bien, mientras por dentro te consumes, ni de demostrar con exageración que todo está bajo control. Se trata de cultivar una paz que sea tan genuina que, incluso en el caos, sigas siendo inquebrantable. Esta calma no viene de ignorar el dolor ni de reprimir las emociones, sino de entenderlas, procesarlas y convertirlas en sabiduría. De aceptar la realidad tal como es, sin resistencia, sin apego a lo que pudo haber sido. Es la serenidad de saber que todo lo que sucede es parte del camino y que nada, ni el rechazo ni la traición, tiene el poder de definirte. Las personas que te hicieron daño en algún momento volverán a mirarte, no porque les importes, sino porque necesitan confirmar que sigues atrapado en el mismo sufrimiento. Pero cuando en lugar de eso ven a alguien que ha encontrado equilibrio, su propia inseguridad se hace evidente, porque la calma auténtica actúa como un espejo. Refleja sus intenciones, sus inseguridades, sus propias carencias. Y es ahí cuando se dan cuenta de que el problema nunca fuiste tú, fueron ellos. Fueron sus miedos, sus decisiones, su incapacidad para enfrentar a alguien que ya no depende de su aprobación. La tranquilidad absoluta no se logra con venganza ni con demostraciones de superioridad. No se trata de regresar y restregar en la cara lo mucho que has cambiado. No hay nada que demostrar, no hay cuentas que ajustar. Cuando realmente has superado algo, ni siquiera sientes la necesidad de que el otro lo sepa. Simplemente sigues tu camino, con la certeza de que nada externo puede alterar tu equilibrio interno. Y en ese silencio, en esa paz inquebrantable, resides tú, libre de ataduras, inmune a cualquier intento de provocación. La ironía es que, cuando te vuelves inalcanzable emocionalmente, quienes te lastimaron empiezan a cuestionarse. Quieren saber por qué no te afectó, por qué no reaccionaste, por qué no entraste en el juego que ellos mismos crearon. Y es ahí cuando la intriga se vuelve su carga. Mientras ellos intentan descifrar cómo lograste encontrar esa paz, tú simplemente sigues adelante, sin mirar atrás, sin cargar con pesos innecesarios. Porque lo entendiste. El poder real no está en responder a cada ataque, sino en no permitir que esos ataques tengan efecto. El estoicismo nos enseña que la vida es impredecible y que la única verdadera fortaleza está en el dominio de uno mismo. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondes a ello. Y la mejor respuesta, muchas veces, es ninguna. La mejor respuesta es la calma, es la certeza de que lo que te arrebataron nunca fue realmente tuyo, que lo que se fue nunca debió quedarse, que lo que parecía una pérdida en realidad fue una liberación. Y cuando entiendes esto, te vuelves intocable, porque ya no dependes de nada ni de nadie para estar en paz. Y esa es la mayor victoria. Número 7. Una presencia irresistible. Cuando alguien te rechaza o te subestima, lo último que espera es que te conviertas en una versión mejorada de ti mismo. Esperan que te hundas, que te pierdas en la incertidumbre, que busques explicaciones o que intentes recuperar su validación. Pero cuando, en lugar de eso, apareces con una presencia imposible de ignorar, con una seguridad inquebrantable y con una energía que deja en claro que nunca dependiste de nadie, el impacto es inevitable. No porque busques demostrar algo, sino porque simplemente has evolucionado tanto que tu sola existencia se convierte en una respuesta más poderosa que cualquier palabra. La venganza nunca es necesaria cuando el crecimiento habla por ti. No hay necesidad de hacer declaraciones grandiosas ni de forzar encuentros para probar un punto. La transformación genuina se nota en la mirada, en la postura, en la tranquilidad con la que te desenvuelves. No hay ansiedad, no hay tensión, no hay rastro de la persona que una vez dudó de sí misma.
Solo hay presencia, una presencia que incomoda, que despierta preguntas, que obliga a quienes te rechazaron a reconsiderar sus decisiones. Porque el mayor castigo para alguien que no supo valorar lo que tenía es ver cómo ese algo se convierte en lo que siempre subestimó. No es arrogancia, no es prepotencia, es el resultado natural del crecimiento. El problema es que la mayoría busca demostrar su valía demasiado pronto. Se apresuran a mostrar que han cambiado, que ahora son diferentes, que ya no les afecta lo que pasó. Pero el verdadero cambio no necesita ser anunciado. Cuando es real, es evidente. La presencia que impacta no se construye con discursos, sino con hechos. Se nota en cada acción, en cada decisión, en la calma absoluta con la que enfrentas la vida. El estoico entiende que la validación externa es irrelevante. No busca ser reconocido, no espera que alguien venga a disculparse ni a admitir su error. Su transformación no es una estrategia para generar arrepentimiento en los demás, sino una consecuencia natural de su disciplina, de su mentalidad, de su capacidad para tomar lo que una vez fue doloroso y convertirlo en una fuente de poder. Y cuando alguien así entra a una habitación, no necesita hacer ruido, su sola presencia lo cambia todo. La incomodidad que genera tu crecimiento no es tu problema. Quienes te rechazaron verán en ti lo que nunca esperaron, y eso los hará dudar. No porque tú lo busques, sino porque es inevitable. No hay nada más desconcertante que encontrarse con alguien que una vez dependió de ti y ver que ahora camina con una seguridad absoluta, con una energía impenetrable, con un brillo que no puede ser ignorado. Y lo más interesante es que, en ese momento, ya no importa si lo notan o no. Porque el que ha alcanzado este nivel de presencia no necesita reconocimiento, simplemente es. El que realmente ha cambiado no regresa a buscar aprobación, porque ya no la necesita. No hay resentimiento, no hay expectativas, no hay interés en ajustar cuentas. Solo hay una certeza inquebrantable de que todo lo que ocurrió fue necesario, de que cada rechazo, cada obstáculo, cada caída fue el combustible para llegar a este punto. Y cuando llegas aquí, cuando sientes esa libertad interna, cuando tu presencia se ha convertido en un reflejo de tu evolución, nada puede afectarte, porque has entendido que la mayor respuesta no es lo que dices, sino en lo que te has convertido. Número 8. La verdadera indiferencia. La libertad emocional es el estado más poderoso que puedes alcanzar. No porque te conviertas en alguien frío o insensible, sino porque logras algo que muy pocos consiguen. Dejar de depender de las acciones, las palabras o la validación de los demás. No es un acto de rebeldía ni una fachada para ocultar el dolor. Es una transformación interna en la que simplemente ya no hay espacio para la ansiedad, el rencor o la necesidad de demostrar nada. No hay más lucha por ser reconocido ni preocupación por lo que alguien piense de ti. Es el punto en el que dejas de jugar el juego en el que todos los demás siguen atrapados. Las personas creen que la indiferencia es ignorar o aparentar que no te importa, pero la verdadera indiferencia no necesita ser mostrada. No es una actuación, es una realidad. Es ese estado en el que alguien que te hirió puede aparecer frente a ti, hablarte, incluso intentar provocarte, y dentro de ti no hay absolutamente ninguna reacción, ni enojo, ni deseo de venganza, ni rastro de dolor. Simplemente vacío, no porque hayas reprimido lo que sentiste, sino porque ya no hay nada que sentir. Porque ese capítulo está completamente cerrado y su presencia ya no despierta ningún tipo de emoción en ti. Cuando alcanzas este nivel de desapego, todo cambia. Ya no eres vulnerable a las manipulaciones, a los juegos emocionales, a las estrategias de quienes antes tenían poder sobre ti. Ya no buscas explicaciones, ya no sientes la necesidad de responder, ni de justificarte, ni de recuperar lo perdido. Lo que se fue, se fue. Lo que no funcionó, no tenía que funcionar. Lo que quedó en el pasado, ahí debe quedarse.
La libertad emocional absoluta significa entender esto en lo más profundo de tu ser, sin resentimientos, sin cargas, sin expectativas. Lo irónico es que cuando ya no necesitas nada de nadie, es cuando los demás comienzan a notarte, cuando dejas de esperar algo de alguien, cuando no te importa si te buscan o te ignoran, cuando su presencia o su ausencia te da igual. Es cuando empiezas a proyectar una fuerza que desconcierta, porque la mayoría de las personas todavía vive atrapada en la necesidad de atención, en el miedo a ser olvidadas, en el deseo de ser validadas. Pero tú ya no, y eso es lo que los descoloca. No hay sensación más liberadora que encontrarte con alguien que antes tenía control sobre ti y sentir absolutamente nada. No temblar, no dudar, no recordar con nostalgia ni con rabia, solo un silencio interno absoluto. Porque cuando no hay emociones en juego, cuando realmente has soltado cualquier atadura, ya no hay manera de que te afecten. No pueden hacerte daño si no pueden tocarte emocionalmente. Y ahí es donde te das cuenta de que eres verdaderamente libre. El estoico sabe que el control sobre las emociones no significa reprimirlas, sino entenderlas y trascenderlas. No significa que nunca sientas nada, sino que ya no te dejas dominar por lo que sientes. Que la tristeza, el enojo, la decepción pasan a ser simples experiencias de las que aprendes, no cadenas que te atan. Que las personas entran y salen de tu vida sin que eso altere tu paz. Que lo que antes te hubiera hecho reaccionar, ahora ni siquiera merece tu atención. La mayor victoria no es vengarte, no es demostrarles a los demás que se equivocaron contigo. Es que ya no te importe hacerlo. Es que ni siquiera te tomes el tiempo de pensar en ello. Es que sigas tu camino con tanta determinación que cualquier sombra del pasado quede completamente enterrada en la indiferencia más pura. No porque lo hayas decidido así, sino porque simplemente ya no tiene espacio en tu presente. Y cuando llegas a ese punto, nada ni nadie puede robarte la paz, porque has alcanzado lo que muy pocos logran, la libertad emocional absoluta. Número 9. Dominio de la mente. La mente puede ser tu peor enemiga o tu mejor aliada. Es un campo de batalla donde se libran las guerras más importantes, las que determinan cómo reaccionas ante lo que te sucede, cómo interpretas el rechazo, la pérdida y el fracaso. La mayoría de las personas están atrapadas en ciclos de pensamientos repetitivos, reviviendo conversaciones, imaginando escenarios que nunca ocurrieron, preguntándose qué podrían haber hecho diferente. Pero nada de eso cambia la realidad. Es solo un veneno que, gota a gota, va debilitando el espíritu. La única forma de liberarte es aprender a dominar tu mente antes de que ella te domine a ti. No eres tus pensamientos, la voz en tu cabeza que te dice que no fuiste suficiente, que insiste en recordarte lo que perdiste, que te hace dudar de tu camino. No eres tú, es solo un reflejo de tu programación, de tus miedos, de las experiencias pasadas que aún no has soltado. Pero esa voz puede ser silenciada, no a través de la distracción ni de la negación, sino a través de la disciplina mental. Cada pensamiento que permites crecer es una semilla que puede convertirse en un árbol enorme y consumir todo tu espacio interior. Si plantas dudas y sufrimiento, cosecharás ansiedad y dolor. Si plantas control y enfoque, cosecharás claridad y poder. El sufrimiento innecesario es el resultado de pensamientos sin control. No es lo que ocurrió lo que te atormenta, sino la historia que te repites una y otra vez sobre lo que ocurrió. Es la reinterpretación constante, la búsqueda de significado en cosas que ya no importan. Pero el pasado es un río que ya corrió. No puedes devolver el agua a su cauce original. Lo único que puedes hacer es decidir si sigues mirando hacia atrás o si finalmente das la vuelta y sigues adelante. El que domina su mente entiende que la única dirección válida es hacia el presente y el futuro. El estoicismo enseña que no puedes controlar los eventos externos, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos, y esa reacción comienza en la mente.
Si te aferras a lo que perdiste, te conviertes en prisionero de tu propia memoria. Pero si decides soltar, te liberas. No se trata de ignorar el dolor ni de fingir que nunca te afectó. Se trata de entrenarte para dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Mientras sigas alimentando pensamientos de lo que pudo haber sido, sigues atado a una ilusión. Pero cuando decides enfocar tu mente en lo que puedes construir, en lo que puedes mejorar, en lo que realmente está en tus manos, entonces recuperas el control. No es fácil. El hábito de la rumiación mental es fuerte porque el cerebro está diseñado para analizar problemas y buscar soluciones. Pero hay problemas que no tienen solución y esos son los que debes aprender a soltar. No puedes cambiar el pasado, no puedes forzar a alguien a valorarte, no puedes volver atrás y hacer las cosas diferentes. Pero sí puedes decidir qué piensas en este momento. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es la diferencia entre un hombre que se deja consumir por sus pensamientos y uno que los usa como herramienta para su crecimiento. La mente no se controla con fuerza bruta, sino con entrenamiento. Cada vez que un pensamiento innecesario intente tomar el control, cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto me ayuda? ¿Esto cambia algo? ¿Esto me acerca a mi mejor versión? Si la respuesta es no, déjalo ir. No te apegues a ideas que solo existen para debilitarte. No construyas castillos en el aire con recuerdos distorsionados ni con preguntas sin respuesta. Ocupa tu mente con lo que sí puedes transformar. Haz que cada pensamiento sea una inversión en tu fortaleza, no un ancla que te arrastra hacia el pasado. Cuando dominas tu mente, te vuelves invulnerable. Ya no hay recuerdos que te torturen ni arrepentimientos que te paralicen. Solo hay claridad, enfoque, dirección. Porque entiendes que cada pensamiento es una elección y eliges los que te impulsan, no los que te destruyen. En ese momento, nada ni nadie puede hacerte caer, porque has logrado lo más difícil de todo, el dominio absoluto sobre ti mismo. Número 10. Fortaleza invisible. La verdadera fuerza no es la que se grita, no es la que se impone, no es la que busca ser reconocida. Es una energía que se percibe sin necesidad de demostrar nada. No es la voz más fuerte en la habitación, ni la presencia más dominante, ni la mirada desafiante de quien necesita validación. Es la calma absoluta de quien sabe quién es, de quien no necesita probar su valor, de quien ha dejado de buscar la aprobación ajena. Es la solidez de quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo, sin importar lo que pase a su alrededor. Las personas pueden fingir muchas cosas, pueden aparentar confianza, pueden actuar con arrogancia, pueden hablar con seguridad, pero la verdadera fortaleza es imposible de imitar. Se siente en la forma en que alguien se mueve, en la tranquilidad con la que responde a las situaciones, en la certeza con la que establece límites. No necesita justificarse, no necesita explicaciones, porque su simple existencia es una afirmación. Y esa es la fuerza que más desconcierta, porque no se ve de inmediato, pero cuando la percibes, sabes que es real. No hay necesidad de discutir, de demostrar que tienes razón, de entrar en juegos de poder con quienes intentan desafiarte. Porque la fortaleza interna no se desgasta en trivialidades, no busca convencer a nadie, no busca imponerse. Simplemente está ahí, inquebrantable, y eso es suficiente para que los demás la reconozcan. Quienes alguna vez intentaron menospreciarte ahora sienten que algo cambió, aunque no pueden explicar qué. Es la diferencia entre alguien que aún busca su lugar en el mundo y alguien que ya lo encontró. El estoico entiende que la verdadera fortaleza no radica en la reacción, sino en la resistencia. No en el ruido, sino en la estabilidad. No en la necesidad de ser visto, sino en la capacidad de seguir adelante sin importar quién esté mirando. Cuando dominas esta energía, todo cambia. Las personas empiezan a tratarte diferente sin que hayas dicho una palabra. Ya no te desafían de la misma manera. Ya no intentan cruzar tus límites con la misma facilidad. Ya no juegan con tu paciencia, porque sienten que algo en ti ha cambiado. Y no es algo externo. No es la ropa,
No es la voz, no es la postura, es la energía que emanas cuando has conquistado tu propio mundo interior. La mayoría cree que la fuerza se demuestra con acciones visibles, con palabras fuertes, con una actitud desafiante, pero la mayor fortaleza es la que se percibe en el silencio, en la serenidad con la que enfrentas los momentos difíciles, en la firmeza con la que dices no cuando es necesario, en la tranquilidad con la que te alejas cuando algo ya no te aporta. Es la capacidad de establecer límites sin necesidad de confrontaciones, de dejar ir sin resentimiento, de avanzar sin miedo. No se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable, de aceptar que el dolor, la pérdida y la incertidumbre son parte de la vida, pero que ninguno de esos factores tiene el poder de definirte. Se trata de llegar a un punto en el que ya no importa si los demás reconocen tu fuerza, porque tú mismo la sientes. Y cuando llegas ahí, cuando realmente vives desde esa energía, no necesitas decir nada. Tu simple presencia lo dice todo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.